A mí se me ha pedido hablar sobre la intervención de la Universidad Andina a través del Amicus Curiae. Amicus Curiae es un escrito que puede ser presentado por cualquier persona o colectivo respecto a un caso en el cual se tenga interés para poder dar elementos para que los jueces y juezas que están conociendo la causa puedan tener los suficientes elementos para fallar en relación a la garantía o al acceso o al desarrollo de los derechos dentro de las garantías jurisdiccionales. El Amicus Curiae presentado por la Universidad Andina, en el cual también participó David Cordero a nombre del Centro de Derechos Humanos, contó principalmente con 6 puntos. El primer y segundo punto desarrollado en el Amicus Curiae se refiere al contexto de la privación de libertad y la responsabilidad que tiene el Estado frente a los mismos. Como sabemos, de acuerdo a la Constitución y el Código Penal Integral, la ejecución de la pena está inmerso dentro del sistema denominado Sistema Nacional de Rehabilitación Social. El Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene como objetivos proteger los derechos de las personas privadas de libertad, puedan lograr desarrollar sus capacidades para ser rehabilitadas y de esta forma ser reinsertadas a la sociedad. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación a este punto ha determinado que el Estado es el obligado a garantizar los derechos de las personas que se encuentran dentro de estos espacios, tener control total sobre el mismo. Cuando comete alguna violación a un derecho humano de las personas privadas de libertad, es el responsable directo. El tercer punto dentro del análisis realizado en el Amicus se refiere al uso de la fuerza. En primer lugar, el Código Penal Integral determina que la Policía Nacional o el cuerpo encargado del velar la disciplina dentro de los centros de rehabilitación social pueden ejercer uso legítimo de la fuerza. Del Código Penal Integral establece que se puede recurrir a técnicas de uso progresivo de la fuerza en 2 motivos: cuando existe la necesidad de sofocar amotinamientos o cuando surge igualmente la necesidad de contener o evitar fugas de las personas que se encuentran dentro de las instituciones. Se pueden establecer medidas de prevención, en este caso el uso progresivo de la fuerza, pero que tienen ciertos límites determinados tanto en la Constitución como en el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer elemento para determinar si hubo un uso progresivo de la fuerza que tenga un sustento constitucional es que tenga un fin legítimo. Un fin legítimo es que busque el uso de estas técnicas un principio, un valor o un derecho establecido en la Constitución del Ecuador. En el caso del Turi pudimos ver que el fin no fue un fin legítimo, puesto que del video principalmente se puede obtener que el fin fue castigar, fue amedrentar, fue dañar la dignidad de las personas que se encontraban privadas de libertad. Entonces nosotros afirmamos que no cumple este requisito. El segundo es la necesidad. En términos básicos, la necesidad implica que existan medidas alternativas para poder emplear una medida por parte de las autoridades, en este caso del Cuerpo de Seguridad o de la Policía Nacional. En el caso del Turi no se pudo observar un análisis respecto a otro tipo de medidas para poder, en teoría, controlar la situación. En el video se puede observar que las personas estaban sometidas en el suelo, que estaban incluso los policías pisaban los cuerpos de estas personas, se les sacó innecesariamente la ropa para hacer una requisa, pero aparte de eso se les realizó insultos. Entonces esto quiere decir que hubo varias actividades que estuvieron de más para lo que se buscó. El tercer punto se refiere a la proporcionalidad, es decir, que debe existir una relación entre el fin perseguido y los medios. En términos básicos significa que si es que se quiso buscar una requisa, si se quiso realizar una requisa, lo único necesario para realizar esa requisa era hacer un chequeo básico sobre lo que tenían las personas privadas de libertad. Esa era una medida proporcional en relación al fin que se busca. Entonces consideramos que esta medida no es proporcional porque hubo más
Más que todo no hubo una relación entre la fuerza empleada por la policía y la resistencia que pusieron las personas privadas de libertad, que claramente se expresa en los videos que ya se ha mencionado. Además de eso, se humilló, se dañó, se insultó. Entonces no había necesidad incluso de realizar este tipo de actividades, simplemente de hacerlo de una forma pacífica. Entendemos que quizás por el contexto de la privación de libertad, las personas que se encuentran en esta institución puedan tener ciertas tipo de resistencia, pero no requieren un uso de la fuerza más allá de lo que se vio en los videos. El cuarto punto del amicus se relaciona con el habeas corpus. Tradicionalmente es una garantía para hacer control de la legalidad de una detención, es decir, si la detención cumplió un debido proceso o si es que se la determinó en base a la misma ley. Pero en la Constitución del Ecuador podemos observar que el habeas corpus va más allá. El habeas corpus también sirve para proteger el derecho a la integridad personal e incluso el derecho a la vida. Entonces, en el caso del Turi, esta era una medida eficaz y adecuada para lograr el fin último, que en este caso se relaciona con los hechos de tortura en contra de las personas privadas de libertad. Entonces, consideramos que es una garantía válida para haber sido empleada. La violación a los derechos de las personas privadas de libertad, que ese es el punto quinto del amicus. En específico se relaciona con el derecho a la integridad personal, sobre el cual gira lo que es todo el caso. El derecho a la integridad personal es ese derecho que tienen las personas a no ser torturadas, a no ser tratadas de forma inhumana o degradante, o simplemente ser tratadas con dignidad. En el caso del Turi podemos ver que se emplearon ciertos mecanismos que lograron determinar que las personas sufrieron una afectación tanto física como emocional, lo cual se constituye a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la luz del mismo Código Penal Integral como tortura. Y finalmente el punto número 6 se relaciona con la reparación integral. Como ustedes saben, cuando existe una violación a un derecho, la reparación integral es de esos mecanismos por medio de los cuales se busca que el derecho violado, el derecho vulnerado pueda ser restituido o en su defecto pueda ser compensado por medio de ciertas actividades o por medio de ciertas medidas, ser compensado por dicha violación. A nuestro juicio comprendía en primer punto una compensación económica, porque cualquier daño emocional tiene ciertos efectos en las personas. En segundo lugar, se relaciona con la rehabilitación. La rehabilitación implica que al ser vulnerado un derecho se busque los mecanismos para que este derecho pueda otra vez restituirse, no de una forma íntegra, pero de una forma hasta la medida de lo posible. En este caso, al ser afectaciones psicológicas y al ser afectaciones incluso físicas también, se buscó un tratamiento psicológico y un tratamiento médico para las personas que sufrieron estos actos de tortura. El tercer punto se refiere a las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción son estas medidas simbólicas para poder hacer un tributo a las víctimas. Entre estas medidas tiene relación con el conocimiento de la verdad de lo que sucedió en los hechos, saber qué pasó, las disculpas públicas, es decir, un reconocimiento de responsabilidad primero y de compromiso con las víctimas que sufrieron violaciones a los derechos humanos, y actos simbólicos como monumentos, como nombramiento de calles, como nombramiento de días, para que socialmente exista una memoria sobre los hechos ocurridos y que de esta forma no vuelvan a ocurrir. Como cuarto punto también existen las medidas de no repetición, es decir que al ser que muchos de estos casos relacionados a violaciones de derechos humanos reflejan situaciones estructurales de las violaciones a los mismos o de no cumplimiento de los derechos humanos. Las medidas de no repetición tienen relación con cómo el Estado incorpora en sus actividades diarias
primero la sentencia y las medidas para evitar que en el futuro se vuelvan a ocurrir estos mismos hechos. Entonces se tiene en primer lugar un tema personal, es decir, de la víctima en sí. En relación a la víctima, en el caso del Turi se relaciona con el traslado, y como medidas de no repetición en una perspectiva más social tiene relación con un cambio en las actitudes del sistema penitenciario ecuatoriano. Entonces esto tiene mucha relación con la capacitación que se le puede dar a los miembros de la Policía Nacional sobre específico violaciones a derechos humanos, o sobre cambios normativos o cambios estructurales sobre el funcionamiento de los centros de rehabilitación social. Entonces es lo que se persigue cuando ocurre un hecho y que se busque que el mismo hecho no vuelva a ocurrir. Finalmente tenemos como medida que se debe investigar y sancionar a los responsables. Esto tiene relación principalmente con evitar que existe impunidad sobre el cometimiento de violaciones de derechos en los casos, en este tipo de casos. Entonces es súper importante que se establezca responsabilidades, ya sean administrativas o penales, para que en el futuro las personas que tienen esa potencialidad de poder vulnerar derechos lo piensen dos veces y vean que existen consecuencias respecto a este tipo de actos. Podemos considerar que el amicus curiae abarca algunos aspectos súper importantes, no todos, puesto que es muy difícil ya abordar una perspectiva súper individual de cada uno de los casos de las personas, pero a la larga lo que buscamos es que se refleje esta situación de cómo el juez puede intervenir en un caso de violación a derechos humanos y también intervenir para poder reparar dicha violación, puesto que las personas privadas de libertad, pese a que cometieron delitos que para la mayoría de la sociedad sean repudiables, pero su humanidad no se pierde por el hecho de estar dentro de un centro de rehabilitación social.